Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, a todos los que están ya en casita ahí sintonizándonos. Provecho a los que están comiendo porque es hora de comida, pero bienvenidos a este programa juvenil que sabemos que hoy vamos a tener una gran bendición porque tenemos un foro. Con nosotros tengo la bendición de tener unas grandes personas que ahorita se van a presentar. Pero antes de eso queremos dar la bienvenida a todos ustedes que se sientan en casita porque están en su casa, pero más que nada también que ustedes abran su corazón en este hermoso día, esta enseñanza, el tema de la reconciliación. Y hoy no es un debate, no es una discusión, es un exponer un tema maravilloso que tenemos como jóvenes. Aquí tenemos a mi lado, hay jóvenes en las cuales hay dudas, hay cosas que han vivido y quieren hoy también compartir con todos ustedes. Mi nombre es Kenia García, ahora sí que vamos a dar de lleno a esta gran bendición y a mi lado izquierdo está mi hermana, ella se va a presentar, bienvenida. Gracias, Kenny, mi nombre es Yareli y al día de hoy tengo el privilegio de estar con ustedes compartiendo, y así es, han surgido dudas, incertidumbres a los jóvenes hoy en día, a nosotros, y hoy estaremos tratando de responder sus dudas y es un privilegio para mí estar con ustedes. Claro, bienvenida Yara a este foro y también de mi lado derecho tenemos aquí a este siervo del Señor. Aleluya, gracias. Mi nombre es Luis Diego y también para mí es un privilegio nuevamente estar participando una vez más junto con ustedes, y les invitamos, jóvenes, a que se vayan conectando acá con nosotros y dispongan su corazón para recibir ese mensaje que Dios ha puesto en nosotros para ustedes. Claro que sí, y pues antes de que otra cosa suceda y empecemos con el tema, primeramente vamos a dar gracias por esta oportunidad y este programa, porque sabemos que Dios es quien nos da la fuerza, pero también su Espíritu es quien nos va a guiar y que ponga en nuestras bocas, labios, corazón, sus palabras. Amén. Vamos a orar. Y allí en tu casita te pedimos que bendigas este programa, este tiempo y también tu vida. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo en el cual nos das la oportunidad, Señor, a estos jóvenes, Señor, el exponer en esta hermosa mesa, Señor, un tema maravilloso que muchos de nosotros hoy en día, Señor, es importante poner por obra. Un tiempo de reconciliación, un tiempo donde tu iglesia, los jóvenes, grandes, chicos y pequeños, podamos venir delante de tu presencia. Ponemos en tus manos la vida de Yareli, la vida, Señor, de mi hermano Luis, mi vida y de todos aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Que sea tu palabra en nuestros labios y en nuestros corazones. Te damos gracias y comenzamos este foro juvenil dándote toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este hermoso programa, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido, pasa volando aquí, pero es bien importante saber que hoy tenemos un tema que durante la mañana, desde las 10 de la mañana, nos han venido enseñando el tema de la reconciliación y ha sido una gran bendición para todos nosotros. Y quiero enfocar rápidamente con algunos versículos que tenemos, que queremos ahí, nuestras hermanas de medios nos van a apoyar, el cual vamos a Levítico 9, 5, 7. Solamente quiero dar una plataforma porque ahorita mis hermanos jóvenes nos van a exponer. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna pregunta referente a este tema, si has escuchado las enseñanzas durante todo el día, escríbenos, ahí estamos totalmente en vivo para que podamos compartir con ustedes todas esas inquietudes que tú tienes. Mientras yo quiero leer Levítico 9 del 5 al 7. Y dice, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Verso 6, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Verso 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación, tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Qué importante saber que en este tiempo, así como en el tiempo antiguo, Dios daba un mandato a los sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes, amén, Yare, amén, Luis, somos sacerdotes y todos aquellos que Dios nos da la oportunidad de compartir la palabra o servirle.
pero algo que Dios pone aquí a través, y es un mandato, dice, haz un holocausto, acércate al altar, y cada vez que venimos a ofrecer ofrenda, ya sea servicio, cántico, alabanza, servir con los niños, en la danza, en el talento, en todas las áreas en nuestra iglesia, es ofrecer y venir delante del Señor a su altar. Pero bien importante, porque aquí aparece 2 veces la palabra reconciliación. Es un año que han decretado reconciliación, pero quiero continuar, quiero ir dentro del tema. Vamos con Romanos 5, del 8 al 11. Voy un poquito rápido porque quiero que ellos interactúen sobre este tema, porque realmente es un foro juvenil y ellos son los que tienen juntamente con ustedes inquietudes o consejos. Romanos 5, 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me maravilla este versículo, jóvenes, porque es bien importante saber cuán grande ha sido el amor de Dios hacia nosotros, que envió a su único Hijo, como lo dice en Juan 3:16, que dio. Pero algo que nos enseña y nos enfatiza que al dar a su Hijo es porque Él nos quiere reconciliar. A través de Cristo hay una reconciliación. Recuerden, la reconciliación es Cristo, en la cual nos lleva al Padre a volvernos a Él, a volver nuestro rostro. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén ahí si están ahora sí que viendo esto. Y quiero continuar, segunda de Corintios 5:17, y este es ahora sí que el enfoque del mensaje que han habido durante el día. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en la mañana nos enseñaban, no es implantar una doctrina de que hay otro ministerio, sino que el ministerio de la reconciliación habla de la mano de Dios, que son los 5 ministerios. Entonces, porque aquí está hablando, dice que nos reconcilió consigo, que es Cristo. Entonces, algo que podemos ver, yo quiero empezar ya a enfocar este tema para que ellos nos desglosen para ustedes qué es la reconciliación, ustedes puedan aportar ahora sí, su manera de pensar o lo que Dios les ha hablado acerca de la reconciliación. En este caso, a ver, empezamos con Luis. Para ti, ¿qué es la reconciliación? ¿Qué has entendido por reconciliación, Luis? Pues la reconciliación he entendido que está compuesto en esta, bueno, yo cuando lo busqué, bueno, desde que nuestro apóstol nos dio el rema en el año, bueno, a finales del año, me acuerdo que planteaba que la reconciliación estaba compuesta por 3 partes. Claro. Que es la palabra re, que es decir, que es algo que se vuelve a hacer de nuevo. Conciliar, que es volver a unir, y el prefijo sion, que quiere decir una acción. Es decir, que cuando nosotros nos reconciliamos es volver a unir algo como estaba al principio. Así es. En este caso, una de las cosas que se ha manejado es nuestra comunión con Dios. Cómo está nuestra vivencia hacia con Él. Y como lo acabas de leer en el libro de 2 de Corintios, que realmente lo viejo ya quedó ahí, pero ahora tenemos que empezar a vivir eso nuevo de Dios. Así es. Y a ver, Yare, ¿puedes aportar algo también para que ellos puedan saber? Acerca de la reconciliación, bueno, yo creo que es retomar lo que habíamos dejado también inconcluso. Aquello que quizá no era grato delante de los ojos de Dios, ahora lo voy a hacer con gratitud y de una mejor manera, como pedir misericordia y perdón. En mi punto de vista, yo creo que eso es importante, saber que la reconciliación es retomar lo que dejé inconcluso ante los ojos de los hombres y obviamente de los ojos de Dios. Claro, ese es un punto muy importante que más adelante también vamos a enfocarnos en lo que también ambos dijeron.
Y quiero solamente darles la enseñanza allí en las diapositivas. La palabra, vámonos a la palabra griega 2643, ahí les va a aparecer para que ustedes que anotan. De hecho, nos comunicamos con todos los jóvenes que son dentro de la Iglesia Arca del Pacto, pero también aquellos que nos están visualizando. Puede ser parte de esto todos los sábados que estamos compartiendo con ustedes, pero es importante que los jóvenes estemos viendo este foro porque el día de mañana tienen clase aquí en la iglesia y va a ser de gran bendición porque los maestros les van a preguntar acerca del tema. Por eso es muy importante ver eso. Entonces, la palabra griega es la 2643, que se escribe katayaje, así se escribe, significa cambiar, es decir, restauración al divino favor, que es la palabra reconciliación, reconciliar. Se pronuncia katalaye. Entonces, pero también tenemos ahí la palabra hebrea, que es la H3722, ustedes ahí anótenla, tómenle foto, que significa kafar, raíz primaria de cubrir, expiar, condonar. Más adelante voy a seguir leyendo, dice apaciguar, aplacar, corregir, evitar, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificación, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Entonces, algo que podemos ver que esa es la palabra en el significado de lo que es la palabra griego y la palabra al hebreo. Y es bien importante, voy a seguir con la siguiente diapositiva que dice ahí la palabra reconciliación. En cualquiera de los, ya sea diccionarios bíblicos o en cualquiera, en el Google, ustedes investigan, reconciliación significa entendimiento, acuerdo, arreglo, pacificación, componenda, apaciguamiento, olvido, mediación, intercesión. Restablecimiento de amistad entre dos o más partes enemistadas, restauración de una relación alterada y conflicto. Y la palabra conciliación significa ayudar a buscar solución a un problema, lo que nos decía nuestro hermano Luis y lo que nos decía nuestra hermana Yareli realmente es volver a algo que ya habíamos dejado, porque aquí es algo en el olvido, ustedes aquí lo ven, ella hablaba acerca de esto, pero yo sé que ya estando conectados todos allí en casita, quiero mostrarles un video y vamos desde ahí partir al tema, porque fíjense, amados hermanos, todos aquellos que nos están viendo, pongan mucha atención, en este punto es donde quisiera que nuestros hijos, pero no solo nuestros hijos, este mensaje también es para todos nosotros, adultos y aún pequeños. Sí quisiera que todos lo vieran, quisiera en mi corazón que pusiéramos atención, porque muchos de nosotros cuando somos jóvenes nos hacemos preguntas. Muchos de nosotros de jóvenes conocemos el evangelio porque desde pequeños, desde que nacimos, nos han traído a la iglesia. Muchos de nosotros conocemos el evangelio, pero realmente no todos los jóvenes han tenido un encuentro con Dios. Si a los grandes, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto trabajo cuesta el poder acercarnos y mantenernos firmes delante de Dios? Y un tiempo de reconciliación Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso meditemos en este hermoso tiempo en el cual vamos a ver un video. Pongamos mucha atención de lo que hay jóvenes, cómo piensan. Y ojo hermanos, porque muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros jóvenes piensan de esta manera. Y si tú piensas también de esta manera, dile al que está a tu lado, cuidado. Tengamos cuidado, es un tiempo de reconciliarnos. Vamos a darle clic al video y regresamos en un momento. Desde el momento en que llegué aproximadamente a los 6 años aquí a la iglesia, me latió mucho el shalala de la alabanza, me latió el escuchar la música y mucha fiesta aquí. Desde que tengo memoria estoy en la iglesia. Toda mi vida me la he pasado en la iglesia. Todos los cultos me traen mis papás y dicen que es para que yo me acerque y tenga un encuentro con Dios. Todos esperan mucho de mí. Mis padres son coordinadores del instituto. ¿Eso qué? ¿A mí qué? Yo voy con ellos a pedirles consejos y no encuentro como una respuesta sincera que a mí me satisfaga. Lo único que me disgustó bastante fue el escuchar puras reglas. Yo quiero experimentar ese nuevo mundo, me atraen esas cosas.
Y en algunas ocasiones yo no entiendo tampoco por qué tengo que ser bueno, siendo que a veces la gente buena no le va siempre bien. No estoy satisfecha aquí y me pienso ir. No te tatúes, no fumes, no tomes, no veas pornografía. Quiero experimentar lo que mis amigas de la escuela me empiezan a traer esas cosas de ellas. Me obligan a entrar, me obligan a portarme bien. Todos me critican porque, ay, ves pornografía y ve a ver al anciano, ve a Liberación. Ya estoy harto. Y siempre, aunque haga el esfuerzo, me hacen a mí a un lado. Muy difícil, ellos no se enfocan en mí, no piensan nada de mí. Simplemente quieren que siga las reglas que ellos me imponen. Me atrae la música. No me dejan experimentar lo que yo quiero experimentar. O siempre me están diciendo que por qué soy como soy, porque no soy grato a los ojos de ellos. No estoy en contacto físico con una mujer, solamente lo veo, me disfruto. Quiero tener mi primer amor, tener un noviazgo, ir de fiesta, vivir. Ellos no me dejan. Y pues regresamos, tuvimos un poquito de falla en cuanto a la imagen del video, pero yo espero que lo hayan escuchado más adelante, esperemos volverlo a pasar. Pero hay algo que me sorprendió al ver algunos comentarios de estos jóvenes, que obviamente son jóvenes que se semejan, digamos, a la realidad entre nosotros. Pero en este día yo quiero empezar y quiero darle lugar a Yareli, porque, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dieron cuenta, o Yare, si tú te diste cuenta, hay varios jóvenes con diferentes ideas, pero todos con una inquietud: conocer el mundo, conocer, algunos vienen del mundo y les llama la atención el evangelio, pero solamente los gritos, las amistades, los jóvenes. Pero los jóvenes que tenemos tiempo en el evangelio, en pocas palabras, Yare, ¿qué realmente tú quisieras ahora sí, no sé, conversar con todos nosotros acerca de estos detalles al ver estos videos o estos, ahora sí que comentarios de estos jóvenes, tú como joven? Bueno, pues desgraciadamente hoy en la actualidad las personas y los jóvenes tenemos muchas inquietudes. Digo tenemos porque pues también soy joven como tú, como que me estás escuchando. Algunas de las frases que ellos están prolongando en ese video, yo creo que también yo como persona me las llegué a hacer en mi adolescencia. Bueno, todavía estoy en la adolescencia, pero hay un versículo que yo quiero recalcarles a ustedes, o esa historia de Pedro, un hombre intachable para el Señor. Pedro, cuando el Señor le dice: Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte, pero he rogado para que tu fe no mengüe. ¿A qué se refiere eso? Pedro tarde o temprano iba a fallarle al Señor. Nosotros tarde o temprano le hemos fallado infinitas de veces. Entonces, lo que hizo Satanás fue: yo ruego para que tu fe no mengüe, porque te van a zarandear como el trigo. Así que la finalidad de esto fue de que Pedro tenía que permanecer, pero finalmente le terminó fallando al Señor, ¿no? Y yo siempre tengo esa frase: no va a haber reconciliación con Dios si no salimos del lugar donde le fallamos. En este caso, Pedro le falló porque escuchaba a las personas: ay, tú eres el que se congrega ahí, tú eres el que andaba con Jesús, tú eres el que, etcétera, etcétera. Así nos ha pasado, muchas veces nos sentimos señalados por las personas que nos quieren ver intachables como jóvenes, pero ahora entra la reconciliación. En este caso, la reconciliación entra hacia con Pedro cuando dice que lloró amargamente, ¿sí, no? Entonces, en ese momento cuando dice lloró amargamente fue cuando encontró la reconciliación. No sé si tú en tu casa alguna vez le has dicho: Señor, te he fallado de una manera que no pensaba fallarte, donde decía nunca te voy a fallar. Ahí entra la misericordia del Señor, y si tú eres realmente su hijo, Él entra a reconciliación contigo, y es cuando lloramos, no como Pedro quizá amargamente, pero sí con ese dolor intachable en el corazón. Decimos: Señor, necesito otra vez reconciliarme contigo, volver a empezar, o sí, comenzar lo que dejé inconcluso. Y en este caso estos jóvenes que vemos en el video, pues sí tienen muchas incertidumbres, y creo que es normal en mi punto de vista, pero nunca es tarde para volver al Señor y que nos reconciliemos con Él. Claro que sí.
al yo pasar este video, claro que es actuado, yo quiero ahora sí que dar la explicación, tomé ahora sí que permiso de ello, de un pastor que nos ha bendecido, pero cuando yo vi este video enfocado, son jóvenes que están actuando para un cierto tema, pero realmente a mí me impactó en mi corazón porque muchos hoy en día piensan así. Realmente algo que nos acaba de compartir Yareli acerca de Pedro. Pedro, se burlaban de él, como ella decía, al final sabemos que lo negó, pero era parte de su proceso, era parte de que tenía que ser a lo mejor formado. Él decía, nunca lo voy a negar, ¿cómo crees? Y a veces como jóvenes, no sé si, bueno, a mí me llegó a pasar, me sigue pasando durante toda mi vida en este tiempo, ¿verdad? Porque seguimos caminando por la misericordia del Señor, pero de repente llega el enfriamiento. Por ejemplo, lo hemos dicho, en el caso de Yareli, yo quiero explicarlo, algunos lo saben, algunos no. Por ejemplo, yo cuando era pequeña conocimos el Evangelio, pero ella desde a su misericordia del Señor, ella conoce el Evangelio o sabe que somos cristianos desde que ella nació, igual juntamente con mi hermana. En el caso de Luis, no, ni en el mío, porque realmente fuimos formados en un nacimiento de gente incrédula, por así llamarlos. Oye, veo, pero realmente no conocen de Dios. Pero lo que podemos ver que hay un tiempo que Dios quiere marcar en nuestras vidas como jóvenes y decir qué estamos haciendo mal, en qué aspecto, porque los jóvenes tienen inquietudes y lo veíamos en este video de los pensamientos de los jóvenes. Quiero conocer el mundo, no sé si te ha pasado, es que la música me atrae, la del mundo más pegajosa que la de los cristianos, pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué hay jóvenes que les cuesta acercarse a Dios? ¿Por qué hay jóvenes que les cuesta acercarse a Dios, Luis? Realmente, ¿qué es lo que está pasando con esta juventud? Yareli ya nos dijo un punto de vista y nos dio el ejemplo de Pedro, pero ¿por qué crees tú que realmente se están alejando? ¿Por qué no ha habido un encuentro con Dios? Yo pienso, en base a lo que estamos platicando, y yo he sabido en muchos casos acerca de ello, de que hay jóvenes que a veces se me han acercado y me han preguntado, hermano Luis, yo veo que usted esto, lo otro, y acá, pero yo no siento nada. Yo puedo ver que una de las principales cosas que está pasando en este tiempo es que muchos jóvenes no tienen realmente esa intimidad con Dios, no tienen realmente esa comunión con el Señor y se sienten fríos, se sienten vacíos y buscan la manera de querer llenar ese vacío. Como siempre nos dice mi pastor, si no te llenas de Dios te vas a tener que llenar de otras cosas. Entonces, en este caso, el mundo ofrece tantas cosas y sabemos que nos han enseñado que el pecado no es feo. La carne satisfacción. Para nosotros que somos espirituales, con la ayuda del Señor, no al 100, pero vamos ahí. Pero para alguien que no tiene una comunión realmente con Dios, esa vivencia ferviente, te atrae lo que hay en el mundo y el mundo te envuelve, te abraza, de modo que a veces no eres capaz de soltarte. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver en los jóvenes de hoy en día que pasa eso, que ven el mundo, lo ven tan bonito, lo ven tan extraordinario, algo que les asombra, porque dicen, es que esto no lo veo yo en la iglesia, no lo veo yo en mi casa, pero sí lo veo allá y entonces van poco a poco acercándose a las cosas de allá afuera, cuando llega un momento en el que pasa como Sansón, diciendo, voy a salir nuevamente, pero no sabía Sansón que la presencia de Dios se había alejado de él. Pero en este caso hay personas que se vuelven insensibles a Dios y entonces por eso es que el mundo los empieza a traer más fácil. Ok, hay un punto aquí que acabas de tocar y quiero que Yareli nos conteste, pero tú acabas de decir que, o sea, el mundo atrae a la juventud y es muy cierto, si lo hace con los grandes, que se esperan los jóvenes. Pero yo en este caso, Yareli, es una pregunta que muchos se están dando a dar a entender. Por ejemplo, mi hermana Virey hizo un comentario y dice, hay jóvenes hoy en día que aún no han tenido un encuentro real con Dios y aún no lo conocen. Pero mi pregunta es, ¿influyen mucho los padres en este tiempo de reconciliación hacia con los hijos?
Pues mira, algo que tocó Luis fue la historia de Sansón. En Jueces 18, 28 dice que hasta el último día de su vida invocó al Señor, cuando tuvo toda una juventud para poder buscarlo. Y como dice en el comentario de la hermana Virey, muchas veces Sansón era escogido desde el vientre de su madre, pero sin embargo, o sea, lo atrajo el mundo, como a todos nosotros nos ha traído muchas cosas. Y claro que tiene que ver los padres. La oración de los padres tiene que ver mucho. Así que si tú eres padre de familia, es que yo oro por mi hijo pero está en rebeldía, yo oro por mi hijo pero no quiere. Tarde o temprano la semilla se planta desde un principio y o regresa al Señor por las buenas o por las malas. Y finalmente yo creo que sí influye mucho, que los padres estén ahí. Muchas veces dicen, no, es que yo a mi hijo no lo voy a llevar al salón de los niños, está bien chiquito. Yo creo que los niños... Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo se apartará de él. Entonces, si en la juventud uno se aleja, va a llegar el día en que tarde o temprano se van a tener que acercar, va a haber esa reconciliación y claro que influye mucho que los padres estén al tanto ahí de uno. Lo digo por mi experiencia, porque muchas veces yo estoy, gracias a Dios, estoy sirviéndole, empecé cantando, no sabía el piano, no sabía cosas, yo quería aprender, estaba en la danza. Tarde o temprano el Señor nos llama escogidos, dice, somos escogidos desde la eternidad y si en nuestra juventud estamos titubeando que esto me gusta, que esto no, el Señor vamos a entregar cuentas, claro, de todo lo que hacemos, pero finalmente claro que los padres influyen mucho hoy en día y desde tiempos anteriores porque los padres siempre tienen que dejar un buen legado a los hijos y en este caso la mejor herencia será ahora sí que ser hijos de Dios. Claro que sí, influye mucho. Sé que hay padres, una de ellas también nos acaban de comentar, por ejemplo, nuestra hermana Giovanna Galindo dice en cuanto a la respuesta es que muchas veces pasa que no hay un corazón dispuesto ni un anhelo por conocer al Señor. Obviamente ya cuando uno tiene una cierta edad pasa esto y tenemos que tener cuidado. Y acerca de la pregunta que hacíamos, que si influyen mucho los padres, influyen mucho la oración, la intercesión, pero en el primer momento que como padres dejamos de creerle a Dios, dejamos de, ahora sí que bajamos la guardia, es donde ahí empieza el ataque. Una vez mi papá me explicaba, cuando yo era más chica, ya estaba muy pequeña, mi papá me explicaba acerca de la oración y esto no sé si él se acuerde, pero jamás se me va a olvidar porque yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo puedo tomar en cuenta la oración? O sea, porque la oración te fortalece. El estar buscando la palabra es la que te da vida, la que te reconforta, la que te hace ver tus errores y todo eso. Pero algo que él me decía y me ponía un ejemplo, esto es como un corral ya sea de vacas, de ovejas, de bueyes, hay un cercado, entonces digamos el pueblo es las ovejitas, ¿no? Y está el pastor y todo, pero la oración es ese cercado, cuando tú y yo nos unimos a orar, ese cercado, ese vallado se está levantando, se está fortaleciendo, pero en el primer momento que tú, padre, intercesor, aún hablándolo, servidores, los que estamos de atalayas, de ayudas, de pilares en las iglesias, dejamos de orar, se empieza a abrir puertas a algo que realmente ahí viene el enemigo, como en el aspecto de la oveja al pastor, viene el lobo y se va a querer robar a la oveja. Entonces, sabemos que el enemigo anda al acecho para querer que se distraigan los jóvenes, que se alejen, que aún los padres hagan eso. Y algo bien importante, ella daba un punto, es bien importante que los padres influyan en nosotros porque sí es cierto, o sea, aquí no es por jerarquía, se le podemos llamar por nivel, no porque seas hija de un pastor o no porque no, o sea, mientras seas hijo de una persona que busca a Dios, eso es mucho mejor al saber que te están guiando. Yareli nos decía y lo dice la palabra, la mejor herencia que puede dejar nuestros padres es la palabra, buscar a Dios. Mi padre, sí o no, Yareli, ella lo sabe, siempre nos ha dicho, tú tienes que amar más a Dios que a todo lo que hay alrededor. Tú amas a Dios, buscar primeramente el reino de Dios, todo va a venir por añadidura, que a veces nos desesperamos porque queremos una nueva ayuda idónea o queremos otros anhelos. O sea, los jóvenes tenemos anhelos, ustedes tienen anhelos, pero algo que podemos ver que en este tiempo hay que enseñarle a los jóvenes que es un tiempo de reconciliación primero con Dios. Mi hermana Jenny les va a pasar una imagen ahí acerca de 4 facetas con las que nos tenemos que reconciliar con Dios. Y primeramente, bueno, la reconciliación. El punto número 1 es reconciliarse con Dios.
que eso es la base. ¿Por qué es la base de todo, Luis? ¿Por qué realmente tenemos que acercarnos a Dios? Tenemos que acercarnos a Dios primeramente porque sabemos que lo dice su palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces tenemos que acercarnos a Él, porque solamente en Él, si lo tenemos a Él, yo creo que lo tenemos todo. Claro, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada, pero también yo puedo ver que también cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros le estamos diciendo, Señor, yo te ofrezco mi vida, como tú lo decías al principio, como un sacrificio, y aceptas la voluntad de Dios. Así es. En tu vida, aceptas el plan perfecto de Dios en tu vida, y entonces ahí es cuando nuestra vida puede cambiar, pero también se puede desviar si nosotros no nos acercamos a Él. Claro, lo único que Dios pide de nosotros, dice, hijo mío, dame tu corazón, es lo único. Él es hasta un caballero y Él no te pide que estés las 24/7 en una iglesia congregado todo el tiempo. No estoy diciendo que con eso no te congregues, no confundamos. Tenemos que haber un equilibrio en nuestras vidas, jóvenes, adultos, todos tenemos que tener un equilibrio, pero me refiero a que es importante buscarlo dentro de la iglesia, buscarlo en la escuela, buscarlo, ¿cómo en la escuela? Sí, realmente es buscarlo en la escuela, porque aún la presencia de Dios va contigo. ¿Cuántas veces Dios no te ha librado de la muerte, del robo, del secuestro? ¿Cuántas veces? Y aún con todo eso el Señor te sigue amando. A lo mejor tú le has fallado, has sido mentiroso, has sido infiel, a lo mejor todavía robas el cambio de tu mamá, no le entregas el cambio de las tortillas, qué sé yo, hay cosas, áreas en nuestras vidas, pero con todo eso el Señor lo único que te pide, hijo mío, dame tu corazón. Y uno de los puntos número 2 ahí puse que primeramente tenemos que reconciliarnos con Dios, y en otro es la familia. ¿Por qué es importante la familia, Yareli? Tú tienes, por ejemplo, Luis viene de una familia, yo sé que la promesa está sobre toda su familia, y el anhelo es que un día su familia esté en Cristo. En tu caso, casi toda tu familia está en Cristo, hablándolo los más cercanos. Pero ¿por qué es importante reconciliarnos? Ahora vamos a hablar el tema de la familia. Porque es importante la reconciliación con la familia, y te voy a tocar un punto. Ella es mi hermana, hablando ahora sí que carnalmente. Muchas historias en la Biblia, como lo es José el soñador y sus hermanos, Jacob y Esaú eran hermanos. En la Biblia siempre ha habido conflictos familiares, claro, desde el principio. Y una cosa muy importante es que José y sus hermanos, para no revolverlos con tantas historias, lo envidiaban claramente. Nosotras hemos tenido, desde que yo estaba pequeña, conflictos a veces por una cosa, por otra, pero siempre el Señor llega con esa reconciliación, porque Él quiere ver familias unidas. Sabemos que el plan del enemigo es destruir totalmente una familia. ¿Y cómo empieza? Quiere destruir esto, empieza por el hogar. Quieren ver una iglesia fortalecida, familias fortalecidas. Por lo tanto, es importantísimo que entre hermanos tengamos que llevarnos bien. Claro que somos diferentes. Somos, no sé, ella es más alegre, yo soy muy enojona, o al revés. Ah, ¿no es al revés? ¿Quién sabe? No pero sé, somos iguales. Somos diferentes, somos muy diferentes, pero lo vemos desde la Biblia, que los que se venían peleando desde el vientre son Jacob. Ajá. Y quienes, Caín y Abel, también tuvieron sus conflictos, los hermanos José el soñador, como les menciono, y tarde o temprano hubo esa reconciliación, porque si el Señor dice, yo los voy a bendecir, pero si no hay esa reconciliación, se cierran muchas puertas. Entonces es muy, muy efectivo que haya esa reconciliación. Y también ahorita voy a tocar un punto, el hijo pródigo, que regresó a casa con su padre. Nosotros vamos a regresar a la casa del Padre, esperemos en Dios, que podamos tener esa reconciliación aquí en la tierra para regresar con el Señor. Claramente está, ¿no? Y es importante saber, porque la figura de la familia es bien importante, porque hoy en día vamos a hablarlo, los jóvenes, la mayoría, a veces los padres los corrigen, los padres les dan consejos. ¿Y qué es lo primero que a veces en la juventud dicen o piensan los jóvenes? Ay, es que me molesta mi papá y mi mamá, es que, perdonen la expresión, pero me caen gordos, me caen mal, cuando realmente es importante que la restauración familiar, la reconciliación familiar, porque es un principio de reino, tan solo la historia del arca de Noé. Los únicos que entraron, aparte de los animales que fueron más obedientes, ¿verdad? Fue la familia. O sea, Dios nos enseña que Dios llama familias, pero es importante, por eso sabemos que en Malaquías habla acerca de eso,
que es importante el tiempo de la reconciliación, este tiempo, no solamente este año decretado, sino que sea estipulado todos los días de nuestras vidas, que podamos volvernos el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Hay niños que tienen traumas, hay jóvenes que no pueden perdonar a sus papás o a sus mamás. ¿Por qué? Una de las preguntas es ¿por qué hay tanto joven que no se acerca a Dios? ¿Por qué? Sí, porque muchas veces nosotros como padres, como cristianos, que realmente hemos dado un mal ejemplo, somos de barro, somos personas que le fallamos al Señor, pero tratamos constantemente de decir, Señor, ubícanos. Pero es importante saber que hay jóvenes, varones, ya en la juventud y mujeres que no se acercan a Dios por causa, es que mi mamá es cristiana, pero sigue haciendo esto y esto y esto, mi papá sigue mintiendo esto y esto y esto, y yo no me acerco, y como lo decían los chavos ahora sí que del video, ¿no? Yo voy a poner este ejemplo. Imagínense, yo un día se lo dije a Ashley, que tú pensaras de esa manera. Ay, es que mi mamá es coordinadora, mi mamá es la que está al lado del pastor, mi mamá es la de la alabanza y me lleva fuerzas. Es solamente un ejemplo. Si en el corazón de mi hija llega a pasar eso, entonces tengamos cuidado, alerta a todos nosotros como padres, porque es importante entrelazarlos con el corazón de Dios, como ofrenda, ponerlos al altar del Señor. ¿Cómo ves, Luis? ¿Quieres aportar algo? Quiero aportar algo muy importante que también yo puedo ver aquí, apoyando lo que acaba de decir Yareli, lo que acaba de decir mi hermana Kenia, la unidad. Porque Dios, si nos vamos a todas las historias que conocemos en la Biblia, pero también cosas que Dios pide en nosotros siempre es la unidad. La unidad. Entonces la reconciliación también va en base a la unidad. La unidad es que algo, mi pastor siempre nos ha dicho, incomoda, pero es lo mejor. Es de que en una ocasión yo escuchaba a alguien decir acerca de la unidad. ¿Por qué la unidad es tan importante? Cuando nosotros sabemos que no es fácil adaptarnos a las ideas de todos. Hoy en día los jóvenes no se acercan a los papás porque ellos dicen, es que mi papá ya vivió, mi mamá ya vivió, mi mamá o mi papá no saben lo que yo siento. Claro que sí lo saben porque ellos también ya lo vivieron. Pero entonces hay un choque de ideas cuando debemos de entender que si nosotros unimos todas esas ideas en esa unidad, como alguien lo decía, cuando hay unidad no gana uno, ganamos todos. Claro. Cuando hay unidad no gana uno, ganamos todos, y cuando ganamos todos podemos hacer que algo sobrenatural suceda. Entonces yo puedo ver cuando dice en el libro Malaquías, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero fíjate lo precioso ahí, porque entonces es cuando va a suceder un acontecimiento precioso. Claro. Que lo acaba de decir Yareli, volveremos a casa. Pero ¿cómo esperamos volver a casa? ¿Cómo esperamos que haya una restauración en la casa si no primeramente decimos, tengo que aceptar el consejo que me dan? Tanto papá, mamá, pero también nuestros pastores. Entonces, cuando eso suceda, créanme que vamos a ver cosas muy preciosas en este tiempo. Y algo que fue esta proclama fue reconciliación. Ahora sí que nos dejan ese mensaje. Voy a venir, y si no te reconcilias, pues te quedas, ¿no? Prácticamente. Dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, como lo menciona. Pero, ¿qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo guerras, explosiones en otros países. O sea, las señales del último tiempo están aquí. Estamos viéndolas palpablemente. La pandemia, que desgraciadamente seguimos en esta situación. O sea, tenemos las señales tan claras. Sabemos que el Señor está a la puerta. Y ahora sí que tenemos que volver a esa reconciliación con Dios, como lo mencionas primeramente, para poder reconciliarnos con las personas que hemos dañado y que nos han dañado. Es bien importante este tema, y es también, bueno, en mi corazón alegra mucho el ver que también hay personas como tú ahí en casita, familia, padres, hijos, y como a mis hermanos que están a mi lado, el que podamos exponer este tipo de tema, porque hay mucho de qué desglosar. Entonces es bien importante saber que Dios viene por una iglesia, pero nos está preparando, y dentro de ello está que nosotros podamos practicar la unidad, el amor fraternal entre hermanos. Y otro de los puntos, ya vimos que primeramente nos debemos de reconciliar con Dios, el segundo punto es con la familia, y el tercero, debemos de reconciliarnos en la iglesia.
En este tema podemos enfocar a todos aquellos que tenemos un llamado, un servicio, algo que Dios nos ha dado. Tú lo decías al inicio de lo que es el programa, el reconciliar es volver a ello que Dios nos entregó un tiempo y lo dejamos inconcluso, lo dejamos en stand-by, así de descanso. Es un tiempo de reconfortar nuestro corazón con Dios y decir, ok, ya dejé por mucho tiempo mi llamado de la danza, ya dejé por mucho tiempo el llamado del saxofón, del piano, de la profecía, o sea, ya es un tiempo de decir alto hasta aquí y reconfortar y reconciliarnos en la iglesia. Yo quise dar ese tema porque realmente es importante reconciliarnos con lo que Dios nos dio a nuestro servicio, lo que puso en nuestras manos. Tan solo cuando dice que las manos son las obras, lo que nosotros servimos. Entonces, tú que eres servidor, que eres maestra de niños, maestro, que eres del talento, tienes que reconciliar, hacerlo primero, porque lo leímos en 2 de Corintios y que dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Cada día es una nueva misericordia y es importante, jóvenes y familia, que pongamos en cuenta qué importante es reconciliarnos también con las cosas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor, en nuestra casa, porque esta es nuestra casa, es tu casa donde Dios te puso a servir. Es que la pandemia nos ha dado, decían en la mañana, yo platicaba con una hermana y decía, es que yo sentía que yo ya no sabía predicar, sentía que yo ya no, a lo mejor ya no sabía tocar o ya no sabía qué era profetizar, ¿no? Pero no, a ver, la pandemia solamente nos resguardó a todos, pero no nos va a cerrar ni la boca de predicar la palabra ni de profetizar. Yo le decía a la persona en la mañana, bueno, estás en esa condición, pero no te cerró la boca el Señor. Realmente Dios quiere que sigas compartiendo acerca de la reconciliación. Entonces es importante ejercer nuestro llamado. Es un tiempo maravilloso. Y quiero ligar con el cuarto punto que está ahí en la imagen, y creo que sale la imagen de la camiseta de la reconciliación. Nos vamos a tener que poner todos la camiseta de la reconciliación, ¿verdad? Para todos. Y el cuarto faceta es reconciliarnos con el prójimo, y quiero ahí ligarlo con los de la iglesia porque es bien importante. Mi hermana decía algo y es muy cierto. Nosotros somos hermanas de sangre, somos biológicas, pero también espirituales, y hemos tenido diferencias, muchas diferencias. Algo que mi papá siempre nos dice, a ver, y eso es porque es importante también la guianza de un padre biológico, tanto espiritual, que es el de Dios, pero también biológico. Él es de, a ver, nos vamos a reconfortar. ¿Qué está pasando? Hoy en día hay jóvenes o padres que les vale, o sea, ¿sabes qué? Es que está peleando tal hermano, déjalo, así es su carácter. No, o sea, ha habido veces que mi padre nos ha reconfortado y nos ha dicho, ¿saben qué? A ver, las diferencias se arreglan aquí y aquí se hace reconciliación y se ayuda y se apoya, o caminan juntas o caminan juntas. Esa es la versión de mi papá. La o lo hacen bien, sí. ajá, o lo haces bien con ella o lo haces bien, nada de que o lo haces bien o cada quien por su lado. No, realmente nos han enseñado, como decía Luis, a trabajar la unidad. Entonces, ¿por qué es importante, Yareli, el que nosotros podamos ponernos a cuentas pues con el prójimo, contigo, con Mire, con Jenny, con Luis, con todos los que estamos aquí? Sí, como lo dice, es muy importante la instrucción de un padre. Y muchos, bueno, pueden decir, es que yo no tengo a mi padre, y si mi padre está ahí, a veces no nos dice nada a mi hermano y a mí, hablando de familia. Pero tenemos a un pastor. Siempre es muy importante la administración con nuestras autoridades, obviamente con nuestro pastor. Y gracias a esa enseñanza y esas exhortaciones que nos ha dado, yo creo que ahí la llevamos. Y Así no es. solo decir, ahí la llevamos, no, sabemos que vamos camino a ser perfectos. Entonces yo creo que el Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y como yo les comenté, no va a haber reconciliación con Dios si no salimos del lugar de donde le fallamos. ¿A qué me refiero? Podría ser el empleo donde estás. No digo, ya deja tu empleo porque gracias a ese empleo lo estás fallando, pero muchas veces el Señor sí les ha dicho a muchos, ¿sabes qué? Deja ese lugar donde estás porque yo te voy a bendecir de otra manera, porque eso hace que me falles. No sé, las amistades, noviazgos pueden influir muchísimo. También el Señor nos dice muchas veces, ¿sabes qué? Despréndete de esta mujer, vete de este hombre, no sé. Muchas veces el Señor nos da instrucciones que quizás no queremos seguir, pero es importante para que haya esa reconciliación y la bendición de parte del Señor en este tiempo de reconciliación. Eso es bien importante lo que acabas de decir, porque
sí influyen las amistades, sí influyen con las personas que tú te juntas. Dice ese dicho, ¿no? De dime con quién andas y te diré quién eres. Por ahí así dice un proverbio chino, no sé de dónde sea, ¿verdad? Porque no es cristiano, pero es muy cierto, porque realmente ustedes se dieron cuenta, y Yareli lo platicaba al principio del programa, ella sacaba el ejemplo de Pedro. Y a Pedro, cuando antes de que él negara a Jesús, le decían, a ti te conocemos. En pocas palabras le decían, como que eres cristiano, como que tu hablar te delata, como que te pareces las mejores frases célebres del pastor Agustín García, luego lo sacamos, ¿verdad? Y de seguro es tu pastor. Y a lo mejor, bueno, Pedro decía no y lo negó, ¿verdad? Pero realmente se daban cuenta la gente porque ellos andaban con Jesús. Andaban viendo las maravillas, los prodigios, veían el buen testimonio de Jesús. Claro que nadie de nosotros nos vamos a comparar con Él porque Él es el único digno, el único santo, pero por eso se vino a hacer como hombre, para enseñarnos que sí se puede caminar de esa manera. La gente le criticaba a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y baja y enséñanos, y tú tienes el poder, pero era su destino, era el propósito por el cual Dios lo había enviado. Pero con todo ello, él aguantó. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día, jóvenes, nos hacen burla, no? Bueno, tú me vas a entender, tú principalmente eres hija de pastor, estás en el altar, y yo creo que tienes los ojos puestos en nosotros, de diestra a siniestra, de cabeza a pies, por todo. Si un hijo, vamos a hablarlo en general, hijo o hija de pastor, anda mal, lo juzgan y están duro y duro. Si un hijo de pastor busca a Dios, pero con tantito que se equivoque, lo juzgan. Y eso pasa no solamente entre hijos de pastores, tan solo por ser cristianos, ministros de la alabanza, que porque Luis profetiza, que porque somos personas que tenemos rajaduras, pero con todo eso tratamos de decir, Señor, ayúdanos, y reconocer que sí, muchas veces fallamos en nuestra manera de hablar, de conducirnos. En la mañana decía mi pastora, a lo mejor hasta le torcemos los ojos a alguien dándonos cuenta o sin darnos cuenta, pero ya lastimamos. Y es bien importante saber que en este tiempo de reconciliación los jóvenes tenemos que estar más fuertes. ¿Cómo puedes tú animarle a los jóvenes que dejen la costumbre, dejen la rutina? Tú eres una joven que desde pequeña conoces del Señor, o sea, tienes conocimiento, pero realmente tú has tenido un encuentro. ¿A qué edad has tenido tú un encuentro con Dios? Tú dijiste, sí, cierto, Dios existe. A mis 13 años, a los 12 años yo me bauticé, gracias a Dios. A los 13 años fue cuando el Señor me regala su presencia. Yo comencé a sentirlo y supe que no solo era una religión. Lastimosamente entro a la universidad y ahí entran los desánimos, las amistades muchas veces nos hacen voltear a ver otras cosas. Y claro que no somos perfectos, pero con ayuda del Señor ahí la llevamos. Y yo te digo a ti, joven, quizá tú tienes otra problemática y decir, no, es que yo no quiero ahorita nada con Dios, no sé, mis padres están divorciando, la economía nos está faltando, la salud. Yo te digo, no te desanimes, porque siempre tiene que haber esa reconciliación con Dios, porque Él nos ha dado todo. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Entonces, ¿cómo puedo yo animarte? Decir siempre, el mundo tarde o temprano las personas se van a ir, madre, padre dejaremos, hermanos se van a ir, van a hacer su vida, pero siempre lo he dicho, Dios es el que está con nosotros siempre, en cada momento. Nos podemos alejar, sí, pero el que es verdaderamente hijo siempre vuelve al Padre. Entonces siempre tiene que haber esa disposición en tu corazón. Sí, amén. Yo quiero aportar algo más. Creo que recordándome un poquito acerca de lo que en la mañana enseñaba nuestra pastora, y ahorita con la pregunta que tú nos hacías, ¿por qué es tan importante la reconciliación con el prójimo, con nuestros hermanos, en la iglesia? Porque quiero leerlo aquí en Génesis capítulo 33, versículo 9 y 10, dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y en el versículo 10 dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia delante de tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Entonces yo puedo ver que cuando hay reconciliación en nosotros, dejamos de ver los defectos en las demás personas. Como lo que ahorita decía
tanto a mi hermana Yareli como a mi hermana Kenia. Decían, a veces hay quien te juzga, pero es que tú eres así, es que tú hacías esto, tú haces aquello. Sí, todos tenemos derecho a equivocarnos de cierta forma, pero también tenemos que retomar el camino del bien y enderezar nuestras vidas. Pero entonces yo puedo ver aquí cuando en Esaú y Jacob decía, cuando ellos se reconcilian, Esaú perdió ese sentimiento de venganza, porque le había dicho a Jacob que cuando lo encontrara lo iba a matar. Pero cuando se reconcilian, lo precioso aquí, porque ni Esaú quiso matarlo, pero Jacob ya no huyó de él, porque él estaba huyendo de él. Entonces ya no, cuando nosotros nos reconciliamos verdaderamente, yo me voy a gozar. Bueno, voy a decirlo así, voy a sacar este tema porque es algo que a nosotros nos ha bendecido tanto en esta casa. Dios le dio la oportunidad a mi hermana Kenia de poder grabar una canción de Preciosa Sangre. Yo sé que todos lo conocen, pero yo creo que cuando hay una verdadera reconciliación en nosotros, es de decir, Kenia, yo me gozo de lo que Dios te ha dado y que te siga dando más. Y cada vez que te dé un canto, yo me voy a gozar. Más sin en cambio, si en mí no hubiera una verdadera reconciliación, yo diría, me llevo bien contigo, pero esta canción está horrible. No sé cómo le hace, pero sus canciones no me gustan. No me ministran. No me edifican. Santo Dios. No me ministran. Pero más sin en cambio, cuando hay esa verdadera reconciliación, aprendes a gozarte con tu hermano. Aprendes a decirle, ánimo, sigue adelante, sigue esforzándote, que Dios te dé aún mucho más. Y es cuando verdaderamente, yo lo decía hace ratito, cuando hay esa unidad, esa reconciliación, es cuando vienen a ocurrir cosas preciosas. En nuestro caminar con Dios, yo puedo ver que es importante la reconciliación, porque así no nos vamos a estar poniendo el pie, sino que al contrario nos vamos a estar impulsando a llegar al pleno propósito para el cual Dios nos llamó. Claro, y ahora sí que aquí es donde debemos desechar ese refrán o ese dicho de allá del mundo, perdono pero no olvido. Cuando realmente aprendemos a amar, a perdonar, ahí es donde como que surge efecto, ¿no? La reconciliación del ejemplo que estás dando de Jacob y Esaú, sabiendo que, bueno, era un plan. También todo era plan de parte de Dios, nos lo enseñaba mi mamá en la mañana y cada una de las pastoras que han venido dando esa enseñanza acerca de reconciliación, porque todo lo podemos ver tan solo en la palabra del Señor. Hay procesos para ciertos siervos, por ejemplo, Ana y Penina, ¿se recuerdan de ellas, esa historia? Ana siempre anheló un bebé y Penina pues siempre cada año quedaba embarazada, ¿va? Pero era tanto a lo mejor queriendo su corazón por un instante amargarse de Ana, pero sabiendo que era un proceso de Dios que estaba trabajando con ella. Y a lo mejor Penina le decía, mira mi pancita, no sé, podemos parafrasearlo, pero ¿a qué vamos con esto? Que es importante saber que nosotros como jóvenes tenemos que aprender tanto a recibir como también a perdonar, a olvidar. Y si tu papá, si tu mamá que no es convertido o es convertido y te hizo algo cuando eras pequeño, tan solo a lo mejor malas actitudes, deja que el Señor en este tiempo venga a la reconciliación, primeramente tú con Dios, porque eso es lo esencial. Deja que Dios restaure tu corazón, tu vida, tu llamado, tu ministerio, y todo ahí en base, el Señor va a hacer cosas grandes. Y luego la familia. Dios, mi hermana Yareli decía eso muy importante, queremos ver iglesias fuertes, sanas, bien fortalecidas, empezando por el hogar, por la casa, porque si no es uno, o es la mamá la que está buscando a Dios, o es el papá, pero siempre, y aquí deben de caminar los dos. Si ustedes, padres de familia, tienen la bendición de los dos caminar juntos al evangelio, háganlo con la mejor fuerza, con el mejor amor y pasión. También no se trata de caminar juntos y estar peleando todo el tiempo, porque de verdad crecen traumas en nuestros hijos, crecen traumas, y realmente Dios quiere venir a arrancar todo eso, venir a arrancar amargura, tristeza, falta de perdón. Entonces es un tiempo maravilloso para que podamos ver
que Dios quiere reconciliarnos. Si usted es joven, hay que reconciliarnos, estamos a tiempo, es un tiempo para que, decía nuestra hermana Yareli, para volver a casa, como dice ese canto de volveremos a casa, Dios, y no estamos hablando solo lo literal, sino allá en el cielo, primeramente hay que reconciliar las buenas obras, nuestros corazones delante de Dios. ¿Cómo ven, chicos? Además de eso, como lo dice, volveremos a casa, el perdón siempre tiene el poder de aligerar las cargas. Cuando tú pides perdón o alguien te pide perdón, tú dices, yo te ofendí y tú me estás pidiendo perdón, es como, sientes una paz y que cuando lo ves ya no te tienes que evadir o no sé, lo ves y te da alegría porque, ¿sabes qué? Sanamos ese vínculo que quizás el lazo estaba a nada, ¿verdad? Y como dices, volveremos a casa y bueno, ya para finalizar yo mi punto de vista, el hijo pródigo, si tú estás lejos del Señor, es una historia que a mí me llena los ojos de lágrimas, me conmueve, muchas veces la apropio, porque digo, somos hijos, tenemos todo en la casa, tenía el pacto, las vestiduras, el calzado, tenía todo, pero por querer ir a hacer su vida, porque influyen mucho, como les menciono, influye mucho el que si tú no estás bien, fuerte, la gloria del joven es su fuerza, y si tú no estás fuerte en las cosas de Dios, llega cualquier persona y sabes qué, te lleva, ahora sí que... Entonces, el hijo pródigo hace su vida, pero por ser hijo hay reconciliación. Llega y dicen, tu hijo que estaba muerto ha regresado a la vida, hagamos fiesta. Si tú en tu casa dices, yo ya no puedo regresar a danzar, yo ya no puedo regresar a dirigir la alabanza, yo ya no puedo estar aquí sirviendo, yo te fallé muy fuerte, Señor. Es momento de decir, Señor, te ruego misericordia. Estamos en un tiempo de gracia. Te ruego misericordia porque el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos, así como el hijo pródigo. Un nuevo pacto, nuevas vestiduras y claramente también un nuevo caminar. Y eso es bien importante. Yareli me hizo recordar cuando yo era joven, porque, bueno, todavía tengo decía esa gloria sobre mí, ¿verdad? Pero quiero rápidamente contarles esto porque es muy cierto. Llega un momento en donde cuando tú le fallas al Señor en cualquier área, a lo mejor tan solo eras una persona que no mentía, y no sé si te ha pasado que mientes, no sé, o sea, con facilidad se te viene una mentira, pero te destroza en el corazón porque dices, ya le fallé al Señor, o sea, te sientes incómodo, ¿no? En cualquier área. Pero lo peor, o la peor parte que podemos pensar el ser humano es decir, le fallé al Señor y ya no soy digno. O sea, no es que digamos, es que somos dignos, porque no somos dignos, realmente Dios ha tenido misericordia. Pero la mentalidad que el enemigo te mete, que te causa aquí estragos en tu mente y en tu corazón, es decir, estás derribado, ya no puedes levantarte, no puedes servirle, has fornicado, has adulterado, has robado, has mentido, has hecho esto, lo otro, has abandonado a Dios, Dios mira no te va a perdonar. Ahora sí como dicen, perdóname, pero realmente Dios es un Dios de grande amor y misericordia, que de verdad que la mentalidad de esos dardos tenemos que aprender a desecharlos y decir, es un tiempo de que me tengo que levantar y renovar mis fuerzas y restaurar y reconciliarme con Dios, pero también con todo lo que Dios me entregó, porque el peor error o el primer enemigo del cristiano es la costumbre. Cuando tú caes en costumbre, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Yo pienso de esta manera, no lo dice la Biblia, es un pensamiento mío, pero es más fácil muchas veces que una persona inconversa se acerque y se levante con todas sus fuerzas, que un cristiano a lo mejor caído o que cayó en costumbre se levante más fácilmente. Pero en Dios hay posibilidad, en Dios es posible, pero cuando tú y yo nos disponemos nuestro corazón a hacerlo. Mientras tú y yo no nos dispongamos a decir, me voy a levantar, me he caído en costumbre, yo puedo decirlo así, toco el piano, hago esto, bla, 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 y no me estoy gloriando, la gloria sea para el Señor, pero estoy dando un ejemplo que si abarco varias áreas en la iglesia, tengo que dar la excelencia, pero no para que me vea el hombre, sino porque quiero agradar a Dios, pero también Dios pone personas, a nuestros padres espirituales para ayudarnos, para darnos consejería,
para decir también nosotros, pastores, aquí estamos, podemos ayudarles, queremos reconciliarnos con nuestro llamado, con todo lo que Dios nos ha puesto, pero es un tiempo maravilloso de decir, hasta aquí ya dejo la costumbre, el cansancio, hasta aquí dejo ya la monotonía y me pongo en la brecha, me pongo y me levanto, porque ya es un tiempo, como decía Débora, hasta que yo, Débora, me decidí a levantarme, es cuando ya empieza a fungir hacer tu función de lo que Dios te ha llamado. Ella nos ha dicho, tú eres hijo, el hijo pródigo falló, pero ok, sabemos que Dios con todo eso te tiene tu vestidura, tu calzado, tu nuevo pacto, pero ánimo, es un tiempo joven, pero no, le hablamos a los jóvenes para que también entienda Chane, Juana y todos los que estamos escuchando, pero dentro de eso tenemos que entender, es un tiempo de restauración, reconciliación, es volver al olvido, pero al olvido en Dios, que hemos dejado ahí y frenado, volvamos a florecer, profecías, dones, si los jóvenes anhelan las lenguas, las profecías, los dones, talentos que Dios da, adelante, pero buscan, nuestra hermana Yarlil nos decía, busquen, anhélenlo y dejen que el fluir de Dios sea sobre nuestras vidas. Y pues si tienen alguna duda, pregunta, ustedes lo pueden hacer, hay algunos comentarios ya que aquí están haciendo, ¿verdad? La hermana, quiero mandar saludos a la hermana Adaneli, a la hermana Gloria, a Diana, a Ashley, a Elton Mac, la hermana Mire, Fabiola, Virey, a todos los que están conectando, ¿verdad? También desde Guatemala, algunos nos están observando desde Toluca, Dios les bendiga, Chimalhuacán, hermana Lili. De verdad, todo aquello que nosotros debemos en este tiempo es reconciliarnos con Dios. Y pues se nos ha acabado el tiempo, pero es alguna bendición el poder que ustedes abran su corazón y nos dejen entrar en este espacio a su hogar, ¿verdad? Pero también para que nuestros jóvenes puedan sentir el abrazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que realmente es un tiempo de que hay que levantarnos. Tienes la mejor edad, y hablo desde los niños que están desde el vientre de la madre hasta la edad más longeva, yo no sé qué edad tengas tú, pero es un tiempo que te levantes, es un tiempo de decir basta ya de conformarme con lo que tengo, basta ya de decir me cansé, ya no puedo avanzar, no, es tiempo de reconciliarte con Dios. ¿Cómo ves, Luis? Ya por último, para despedirnos. Ya por último, solamente quiero decirles algo muy importante. Alejémonos de lo malo, no nos alejemos de Dios, porque en Dios siempre va a tener sus brazos abiertos, como lo decía Yareli, para abrazarnos, para cubrirnos nuevamente. Y es que eso es lo bonito, porque en la palabra del Señor nos enseña, acercaos al trono de la gracia. Dejemos que la gracia del Señor nos abrace, porque esa gracia no te la mereces tú, no me la merezco yo, nadie de los que estamos aquí no la merecemos, pero Dios nos abraza, y cuando esa gracia viene a habilitarnos una vez más para levantarnos y seguir adelante. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar en esto. Todo lo que platicó mi hermana Kenia, platicó mi hermana Yareli, créanme que el propósito de esto es que ustedes sean bendecidos. Yo sé que Dios tiene un gran propósito para cada uno de ustedes. Así es. Y así es, nada más decirles, no se desanimen. Va a ser difícil, yo no digo que sea fácil. Desde un principio sabemos que al Señor le han fallado, pero nosotros tenemos que tener fija la mirada y los objetivos y decir, Señor, voy a volver a ti, y no en algún tiempo, no mañana, a ver si quizá hay un mañana, no sabemos. Entonces, cuando más pronto posible podamos reconciliarnos con el Señor, hoy más que nunca debemos de hacerlo. Entonces yo te invito a ti, joven, a que le digas al Señor, quiero volver a ti. Ese canto que dice volveremos al primer amor, a los tiempos de, ahora sí que reconciliación, y también el versículo que dice que cuando un árbol es cortado tiene otra vez esperanza de florecer. Es uno de mis favoritos. Cuando ya no hay esperanza y sientas que ya el mundo se te viene encima y que ya no hay esperanza para ti, llega el Señor con su mano poderosa y de misericordia para decirte, levántate una vez más porque yo siempre te he tenido a mi lado. Claro que sí, tan solo al olor del agua vas a reverdecer. Y es un tiempo maravilloso a ti joven, a ti adulto, hermano y hermana, que es un tiempo maravilloso que nos volvamos a Dios. Esto fue el Pacto Juvenil
Mi nombre es Kenia, Yareli, Luis, gracias por este tiempo que nos das la oportunidad de compartir con ustedes. Recuerda, siempre hay esperanza, nos lo acaba de decir nuestra hermana Yareli, en Dios. Por eso nunca te alejes de la palabra, nunca te alejes del lugar donde te congregas y mucho menos te alejes de tus padres espirituales y también de los biológicos si tú los tienes. Pero es bien importante que para nosotros como cristianos sigamos fortaleciéndonos, escuchando mensaje y pastor esto y Señor y orando, intercediendo y leyendo la palabra porque hay esperanza. Dios te bendiga, esto fue Pacto Juvenil, seguimos con la transmisión de tiempos proféticos en un momento más. Dios les bendiga, adiós, Pacto Juvenil.